Pues buenos días tengan todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro servicio virtual que tenemos. Gracias a Dios que nos ha dado estas facilidades. El tema de hoy es bastante interesante porque todos nosotros tenemos tarde o temprano que hacer decisiones en la vida, y cada decisión sabia que nosotros hacemos es como un destello de luz celestial con que Dios nos ayuda para seguir adelante y poder enfrentar los problemas, las adversidades en esta vida. Y es que vivimos en un mundo que cada día es más complicado de opciones que tenemos en la vida. ¿Te parece quizás a la vida que vivieron nuestros abuelos, en los cuales que se hacía por costumbre y que no había mucho que decidir porque casi todo estaba decidido dentro de la familia, dentro de cada país? En este mundo en que vivimos, ahora se complican más las cosas, hay más opciones, hay más decisiones que hacer cada día en la vida. Y los seres humanos se llegan a preguntar principalmente entre los jóvenes, los adolescentes, ¿qué será de mi vida? Y aún de las personas grandes, ¿qué será de la vida de uno? Porque hoy existen tantas opciones que ¿cuál escogeré para vivir satisfecho? ¿Qué estudiaré? ¿Dónde trabajaré? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debo yo de escoger para vivir con satisfacción en mi vida? Así que, ¿qué opciones de todas las que se presentan en la vida yo debo de escoger y cuáles opciones yo debo de desechar propiamente? Como los jóvenes, todos jóvenes, niños, adultos, en la vida tenemos diferentes opciones, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones, y ojalá que las decisiones que tomemos sean verdaderamente asertivas, sean las correctas. Y hay decisiones sencillas, pero también hay decisiones trascendentales en la vida de todo ser humano. Decisiones sencillas como el menú del día. ¿Qué desayunaremos hoy? Tenemos varias opciones para desayunar, para comer, para cenar, así como a qué hora me voy a ir a dormir. Nosotros tomamos la decisión a qué hora se van a dormir los hijos, nosotros también, y a qué horas debemos tomar una decisión de levantarnos. El transporte para las actividades del día. Me voy en la camioneta, tomo un autobús, qué ruta voy a tomar, dónde lo voy a tomar, etcétera, etcétera. Decisiones en el aseo personal, ¿verdad? ¿Debo hoy lavar mi ropa? ¿Debo de hoy bañarme? ¿O será mejor en la mañana, en la noche? Y cuando vamos a proveer alimento al súper, ¿qué es lo que compro? ¿Qué marca compro? ¿Qué es lo que debo de hacer para hacer una buena decisión, administrar lo necesario para mi familia? ¿Qué plan de trabajo tengo para el día? Tengo que decidir si hago esto o lo otro, o atiendo los pendientes que dejé el día de ayer o la semana pasada. Nosotros tenemos que tomar decisiones continuas y sencillas. Quizás regresando a casa, ¿qué programas de televisión tenemos? Varios canales de esos. ¿Cuál es el programa que voy a ver? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo libre que tengo el fin de semana? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Etcétera, etcétera. Continuamente estamos decidiendo qué estudios voy a tener. ¿Estudio inglés? ¿Estudio francés? ¿Estudio otra actividad, otra técnica? Bueno, decisiones sencillas, pero tenemos decisiones trascendentales como cómo veo mi futuro, la visión del futuro, qué, hacia dónde voy, qué voy a hacer, el matrimonio, con quién me voy a casar, voy a encontrar una pareja, voy a mantenerme soltero,
son decisiones, opciones que se presentan a veces en una gran variedad. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos que hacer decisiones trascendentales que van a afectar todo el resto de nuestra vida. ¿En qué empleo voy a tener? ¿En qué voy a trabajar? También va a afectar a mi vida, a mi familia. ¿Qué estudios superiores quiero hacer? Estudios técnicos, estudios universitarios, una gran variedad de carreras. ¿Qué voy a estudiar? Fue mi pregunta que tuve en mi adolescencia. Y ahora, después de que salí de la escuela primaria, después de que, ¿qué voy a estudiar? ¿A dónde me voy a dirigir? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Asuntos de salud también, cuando nos encontramos en alguna situación para nutrirnos de manera apropiada, ¿qué es la mejor comida nutritiva, saludable que yo puedo tener? Tenemos que hacer decisiones también a cada momento y van a afectar el resto de nuestra vida saludable. En las enfermedades, cuando una persona se enferma, tiene que decidir, quizás obtiene un diagnóstico de un doctor y otro diagnóstico diferente de otro doctor, pero nosotros tenemos que llegar a una decisión. ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién le creemos y a quién no le creemos? ¿Qué opciones aceptamos y qué opciones debemos de rechazar? Así también cuando la persona se llega a unir en matrimonio, ¿cuál número de hijos vamos a tener? ¿1, 2, 5? ¿Cuál es la decisión asertiva y correcta? ¿Cómo debemos manejar las finanzas del hogar? ¿Compramos esto primero? ¿Compramos aquello? ¿Qué es lo más importante? Así también en nuestras relaciones familiares, cómo relacionarnos con nuestros tíos, con nuestros padres, con nuestros parientes cercanos o lejanos. Tenemos que tomar decisiones porque desafortunadamente hay algunas familiares o personas con los cuales no se puede convivir. Aunque usted quiera convivir con esas personas no se prestan para convivir y lo mejor es mantenernos alejados de esas personas porque las relaciones con esas personas mejoran mucho más de lejos. Así que tenemos que enfrentar diferentes tipos de problemas en el hogar, en la casa, en el camino, en el trabajo y también determinar qué compromisos podemos traer y contraer de tal manera que pueda ser una buena decisión. En todo eso a veces podemos sentir que no hayamos que decidir y tenemos aquí que las decisiones a veces se balancean entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. A veces podemos tener razones, pero también tenemos emociones y sentimientos. Podemos usar para decidir solamente el cerebro, como también podemos usar para decidir solamente el corazón. Quiero mencionar un poquito de mi experiencia que tuvimos cuando estuvimos en el área de Tabasco. Nosotros pasamos la epidemia del cólera administrando en la iglesia con los hermanos de Tabasco. Y era muy contagioso totalmente porque pues en Tabasco quizás no había todos los protocolos que quisiéramos tener. Sin embargo, en una ocasión, día domingo, yo regreso en mi camioneta a la casa y llega una persona diciéndome, mi mamá está muy enferma y mala de cólera. Y propiamente en domingo no es posible trasladarse en ninguna forma a una persona al hospital. Entonces queremos pedirle a usted que con su camioneta traslade a mi mamá al hospital para que la atienda del cólera porque está muy enferma. En ese momento uno se piensa, bueno, voy a estar en contacto casi muy cerca, me puedo infectar del cólera, puedo, digamos, pasar algo, ¿verdad? Sencillamente
la emoción, mejor dicho, el razonamiento comienza a decir, quizás lo mejor es que yo como, aunque sea pastor, y pues no conozco a estas personas que son no creyentes, pues mis razones es que lo mejor es decirles que no, así me alejo de las personas y no tengo problemas de ningún tipo de contagio. Sin embargo, llega a moverse el corazón, el sentimiento y a decir, pobres personas, no tienen la capacidad para transportar a esa persona que la puedan atender en el hospital. Entonces, yo sí puedo llevarla, pero allí está precisamente. ¿Qué pesa más? ¿Las razones? ¿Los sentimientos del corazón? ¿Cómo vamos a decidir? Finalmente, en esta ocasión, yo me decidí guiarme por el corazón, por el amor a esa persona para ayudarla y la llevé al hospital. Gracias a Dios, no hubo ningún contagio, etcétera. Las personas quedaron profundamente agradecidas, mostrándole nosotros que amor cristiano a veces tiene que superar aquellos miedos y temores que podamos tener, pero a veces también la razón es muy fuerte para nosotros no guiarnos por la emoción. Me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada y nuestro hijo faltaba un mes para que naciera. Propiamente la doctora que estaba atendiendo y revisando a mi esposa dijo, es necesario que se saquen unas radiografías con rayos X. Y yo le dije a la doctora, pues doctora, discúlpeme, pero yo he leído que puede afectar al niño, puede afectar los rayos X si está todavía no ha nacido. Puede afectar a su cerebro. La doctora se enojó conmigo. ¿Qué acaso usted sabe más que yo? ¿Qué esto, lo otro, que aquello? No quise discutir yo con la doctora. Aquí está la orden para que se saque las radiografías a su esposa. Regresé triste a la casa. Al día siguiente era la hora para, digamos, irnos a sacar la radiografía de mi esposa, porque la doctora decía que eran dos niños los que venían al mundo, que no era uno, sino que eran dos, que eran gemelos, supuestamente. Así es de que yo me encontraba en una disyuntiva, pensando qué decisión debo de tomar. Yo he leído, he sabido que hacen mal los rayos X al cerebro del niño que está por nacer, pero la doctora dice, ¿acaso yo le estaría recetando algo que pueda dañar a su bebé? ¿Usted sabe más que yo? ¿Acaso es doctor? Y se enojó, pues, fuertemente la doctora conmigo. Y yo pensaba y decía, Señor, ¿qué puedo yo hacer? Realmente, ¿quién tiene la razón? ¿Es mejor no sacar los rayos X o es mejor necesario sacar los rayos X? Allí estaba el cerebro y estaba el corazón. Bueno, sí, es necesario. Quizás yo quiero que mi niño nazca bien, mi hijo, pero ¿qué haré? Es ahí donde yo no tengo conocimiento completo de medicina, pero he leído que puede hacer mal los rayos X al bebé que está por nacer. Finalmente, en la mañana, después de estar un poco pues presionado, que se perdía la cita por los rayos X o no se perdía, finalmente dije, necesito a alguien que no me mienta y que tenga conocimientos. Entonces tuve que pedir consejos a un doctor que había en la iglesia y decirle, esta es la situación. Y él me dijo, no es necesario, puede dañar los rayos X al cerebro del bebé y además de nada sirve porque todavía falta un mes para que nazca su hijo. Entonces, propiamente me dio él la seguridad, comencé a evaluar la situación y entonces las razones pudieron más para tomar la decisión y no fuimos para que mi esposa se tomara los rayos X. Y gracias a Dios, mi hijo nació de una manera normal y natural. Así que
Nosotros tenemos como cristianos un buen pastor que siempre conduce a su oveja y nosotros, cada uno de nosotros somos ovejas de ese pastor. Y nos dice Juan 10:27 al 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas oyen la voz de Dios porque Él nos conoce y nosotros le seguimos. Pero viene la pregunta, ¿es posible escuchar la voz de Dios hoy día? ¿Podemos oírla? ¿Nos puede Él dirigir en las decisiones que vamos a hacer? En la antigüedad tenemos que la Biblia nos dice en Deuteronomio 30, versos 19 y 20, el cielo y la tierra son testigos de que hoy he puesto ante ti, Dios hablándole a su pueblo Israel, y le dice, he puesto ante ti la vida y la muerte, una forma de vivir con vida y otra cosa que conduce a la muerte. He puesto ante ti el camino de la bendición y también hay el camino donde va a haber maldiciones. Escoge la vida, ama al Señor, dice Moisés al pueblo de Israel. Escoge la vida, ama al Señor tu Dios, escucha su voz y sé fiel, porque es vida para ti y por él vivirás muchos años, naturalmente, si le seguimos. Esa fue la voz que se escuchó hace miles de años en la antigüedad. Pero, ¿cómo le habla Dios hoy día a sus hijos, a sus ovejas? Hebreos 1:1 y 2. Dios muchas veces y de variadas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días postreros nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, a quien designó heredero de todo y por medio de él ha hecho el universo. Es la forma en que nos habla, por su palabra viviente de Jesús, por su palabra escrita, la Biblia. También cuando oramos y meditamos, llega la contestación de Dios a nosotros. También nos habla a través de mensajes, de sermones en la iglesia, por la alabanza que cantamos. También nos habla Dios al corazón, por otras personas con las cuales platicamos, cristianos. Puede Dios valerse de ellas para darnos claridad en nuestra mente y tomar las mejores decisiones también por experiencias que hayamos tenido de lo que ha sucedido y de cómo Dios nos ha guiado. Entonces, esas experiencias nos ayudan a tomar decisiones sólidas y firmes sin dudar en lo que vamos nosotros a decidir. Sin embargo, no descartamos, los cristianos no estamos exentos de hacer malas decisiones que después lamentaremos haberlas hecho y quizás no habrá retorno de esas decisiones malas que podíamos hacer. ¿Por qué se hacen malas decisiones? Porque a veces se pueden hacer bajo presión. Bajo presión es necesario no hacer decisiones alocadas porque puede perjudicar a las personas. Me recuerdo en el área de Tabasco cuando hubo un accidente muy horrible en el cual eh, el padre de una familia y la madre de la familia fueron accidentados de tal manera que estuvieron en el hospital y los hijos quedaron sin esa protección de sus padres. Y cuando estaban en el hospital, los familiares presionaban porque a la madre no le estaban haciendo nada. Tenía expuesto el hueso del brazo, tenía golpes, podía perder un ojo, estaba mal del cerebro, tenía golpes en el cerebro, estaba inflamado y los familiares decían, los doctores no están haciendo nada y presionaban todos los familiares, hay que sacarlo de este hospital porque aquí no le hace nada. Yo como responsable y también ayudar a estos hermanos de la iglesia, tuve que tomar consejo de un doctor en el hospital militar y ponerle la situación y decirle si realmente era necesario y apropiado sacar a esta persona
de ese hospital y llevarlo al hospital militar, porque no le estaban haciendo nada. Y el doctor me dijo, es lo que se debe de hacer. No se debe de hacer nada para el cuerpo reaccione y una vez que se haya desinflamado el cerebro, entonces se tomarán las otras medidas necesarias para el ojo, para su pierna, para el brazo, lo que sea. Pero era muy fuerte la presión de los familiares porque ellos querían hacer lo que ellos pensaban que era lo mejor. Malas decisiones que se pueden tomar bajo presión. Se pueden tomar malas decisiones cuando se tiene poca información acerca de la situación de una persona, de una enfermedad, cuando se toman decisiones de manera impulsiva, de que no hayamos que decidir, pues total, voy a hacer esto. Y por los impulsos de que ya quiero decidir, tomamos malas decisiones en la vida o dejar que otros decidan. Conocí un matrimonio que el esposo decía, compraremos esta casa y la mujer decía, pues no sé, ¿quién va a decidir? Pues decide tú. No, mejor decide tú. Y no hallaban qué decidir. Llamaron a un nieto de unos 5 años para que dijera el nieto si decidía comprar la casa o no se compraba la casa. Dejar que otros decidan, se hacen malas decisiones por traumas que tiene la persona que no ha olvidado, no ha sanado, puede influir en las malas decisiones. Y cuando hay malas decisiones, sin tomar en cuenta principios justos para decidir, se hacen malas decisiones. Cuando se tiene excesiva confianza en las personas, cuando no aceptamos consejos de ninguna persona, de ninguna especie, cuando no vemos hacia el futuro, es decir, esta decisión que voy a hacer, cómo me veo yo en el futuro, si yo tomo esta decisión, es necesario hacerlo, mirar hacia el futuro para hacer que nuestra mente no esté totalmente cerrada a las opciones que se nos presentan o creer en supersticiones. Es decir, ahora el horóscopo me dice que debo de hacer esto y ahora mi horóscopo me dijo esto o los astros me están diciendo que no haga, que sí haga. Son creer en supersticiones, se toman malas decisiones o basadas simplemente en emociones, porque yo lo sentía así y así lo hago. Hermanos, este es el centro del mensaje en esta mañana, en Efesios 5, 15 al 16. Cuiden su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Es el mensaje de Dios para esta mañana, para todos nosotros. Que la voluntad del Señor es vivir como sabios. Número 2, tomar decisiones sabias. Número 3, utilizar bien la vida, todos los momentos que Dios nos da cada día de vivir. Y 4, ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Esta es la voluntad del Señor para cada uno de los creyentes. Pero no debemos confundir sabiduría con conocimiento ni con inteligencia. Proverbios 3, 13 al 18 nos dice acerca de la sabiduría, la Biblia nos dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que tener oro afinado. Más preciosa es que las piedras preciosas, la sabiduría, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que retienen la sabiduría. Pero sabiduría, ¿qué es? Es una gran comprensión que tiene la persona sobre un asunto o problema, que lo comprende cabalmente. Sabiduría es una conducta prudente y sensata con que acciona la persona.
Sabiduría es profundidad de entendimiento, que realmente entendemos la situación o problema que se tiene, que podemos discernir el bien del mal, poder discernir exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo, y que nosotros sabemos con certeza qué es lo correcto que debemos de hacer. Aplicación del conocimiento que tenemos a la vida normal que llevamos. Tenemos el ejemplo del rey Salomón, cuando fue nombrado rey de Israel, en Primera de Reyes 3, 7 al 12, dice: ahora, Señor Dios mío, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has tú escogido, un pueblo tan inmenso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo corazón entendido para gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Cuál fue la contestación de Dios? Primera de Reyes 4, 29 al 31. Dios le dio a Salomón sabiduría y gran discernimiento, y sus conocimientos eran como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio de todos los hombres famosos de aquella época, más que Etán, Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón fue conocida por todas las naciones de alrededor. Y el libro de Proverbios 24, 3 y 4 nos dice que con sabiduría se edifica el hogar y con inteligencia se afirma, con conocimiento se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Así que la mujer sabia es la que edifica su casa porque es sabia, mas la mujer necia con sus manos destruye su casa. Libro de Proverbios 14, verso 1. Jesucristo nos habla del hombre sabio, el ser sabio y el ser también necio. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí cuesta más trabajo todavía edificar y lleva más tiempo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, no le sirven para nada, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Y así es la vida de cada uno de nosotros si ponemos en práctica la sabiduría de Dios para guiar nuestra vida, nuestra casa, nuestra vida estará firme en la roca a través de los embates que pueda haber en esta existencia. De lo contrario, muchas personas arruinarán su vida por no tener esta sabiduría que es de parte de Dios. Porque la sabiduría que es de Dios nos hace pensar pensamientos correctos que nos llevan a su vez a acciones correctas. Y esas acciones y pensamientos correctos producen sentimientos correctos, felicidad en nuestra vida. Vayamos al Salmo 32, verso 8. El Señor dice: yo te voy a instruir, te enseñaré el camino que debes seguir. Voy a darte consejos y a cuidar siempre de ti. Así que la Biblia es fuente de sabiduría por la cual podemos nosotros guiarnos por sus principios. Proverbios 9:10 es como encontrar un tesoro. El principio de la sabiduría es el temor, la reverencia que tenemos al Señor. Y conocer al Señor es mostrar inteligencia, saber que el Creador del universo nos está guiando con inteligencia. Pablo escribe a la iglesia de Colosas, capítulo 2, versos 2 al 3, que sean alentados sus corazones y unidos en amor, que alcancen todas las riquezas que proceden
de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo Jesús. Y hermanos, el libro de Santiago, la Biblia nos dice muy claramente qué podemos hacer en el capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas en sabia humildad. Pero si hay en ustedes envidias, amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrena, humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, donde hay confusión y toda clase de acciones perversas, allí está la sabiduría terrena, humana y diabólica. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, que nos ayuda a tomar decisiones acertadas, es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría de Dios para la vida cotidiana. Proverbios 15, verso 22 nos dice, donde no hay consejo, los planes se frustran, van al fracaso, pero donde hay multitud de consejeros, se pueden llevar a la realidad y a realizarlos. Así que continúo leyendo Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y si vas por un camino equivocado, Él enderezará tus sendas. Tenemos la guía de Dios. ¿Qué se necesita para hacer decisiones sabias? Tener sabiduría, que podemos pedirla a Dios. Si alguno de ustedes, dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos con generosidad y sin menospreciar a nadie. Así que continúo leyendo Proverbios 2, verso 6, porque el Señor es el que da la sabiduría y da el conocimiento y la inteligencia brotan de sus labios. Esta es la guía que nos deja Dios, nuestro Señor. ¿Cómo hacer decisiones sabias? ¿Qué puntos, qué principios debemos de tomar para tener y hacer decisiones sabias en nuestra vida? Pedir a Dios sabiduría ante todo, que Él ilumine nuestra mente, que nos dé el discernimiento apropiado, la comprensión y la luz en nuestra mente para saber tomar la decisión apropiada. Esperar naturalmente la respuesta de Dios, no apresurarnos, no estar sujetos a ninguna presión de ninguna persona. Esperemos la respuesta de Dios, la cual pedimos y va a llegar a su tiempo esa respuesta. Importante es en la decisión que vamos a hacer, proyectarnos hacia el futuro. ¿Cómo me veo yo en el futuro dentro de 5, 10? Voy a hacer? Es necesario proyectarnos hacia el futuro, que Dios ilumine nuestra mente para saber cómo se vería nuestro futuro con una opción o con la otra opción que podríamos nosotros tomar. Ver realidades, no ilusiones, ver las realidades en que estamos viviendo y no simplemente ilusionarnos con lo que podría ser en el futuro, pero olvidando las realidades que vivimos. Pida que el Espíritu Santo aclare su mente. Son de la sabiduría que llegan a nuestra mente a través del Espíritu Santo y aclaran nuestra mente para darnos la seguridad de la decisión que vamos a hacer. Mente y corazón va a estar a ser la mente la que nos jale, ni tampoco el corazón. Tiene que ser
en armonía, mente y corazón, en armonía, propiamente iluminado por el Espíritu Santo de Dios, que ilumina nuestra mente para las decisiones que tenemos que hacer y para actuar en cada decisión que hagamos, actuar con amor y con justicia ante todo. Así que, hermanos, la conclusión de este mensaje es: viva sabiamente, con sabiduría. Haga de su vida una vida de sabiduría. Haga decisiones sabias, acertadas, de las cuales no se arrepentirá de haber hecho estas decisiones en su vida y le traerán satisfacción grande a su alma. Aproveche bien su vida, los momentos que tiene de su vida, valórelos, aprovéchelos bien de tal manera y guiado por los principios de Dios. Y esto es llenarnos del Espíritu de Dios, es llenarnos de sabiduría. Así que, hermanos, ojalá que todos nosotros, aún en los momentos difíciles de pandemia, de adversidades, de enfermedades, vivamos con sabiduría cada momento de nuestra vida. Pídale a Dios que le ilumine su mente para que usted haga decisiones sabias en sus curaciones, en sus decisiones con el doctor, en sus estudios, en buscando una pareja para un matrimonio, en todo haga usted decisiones sabias que le traigan verdadera satisfacción a su vida, porque es la voluntad del Señor que aprovechemos bien la vida que Él nos da y que nos llenemos del espíritu de sabiduría que solamente proviene y emana de los labios del Señor.